empezamos. Alejandra, Ciro, Silvia, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Estamos en esta diálogo sobre planificación, planificación ambiental, evaluación ambiental estratégica hacia la OCDE. Un poco el objetivo es conversar sobre las recomendaciones e análisis que nuestras organizaciones han hecho y continúan haciendo respecto a la infraestructura y el enfoque ambiental en la planificación, también teniendo en cuenta cómo ello debe ser un requisito de nuestros países para postular a iniciativas como es pertenecer a la OCDE. Entonces, el objetivo de ello es tener una mirada integral de la planificación que se hace necesaria en nuestros países. Muchas gracias por estar aquí y bueno, ahora le doy el pase, sería la presentación de Ciro con la necesidad de aplicar una evaluación ambiental estratégica en Perú, avances y retos en el contexto de la recuperación económica pospandemia y la adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Adelante, Ciro. Gracias, Verónica. Voy a compartir mi presentación que tiene que ver con un trabajo que hicimos en DAR, en el cual buscamos primero sustentar la importancia, porque es importante la evaluación ambiental estratégica en el Perú y donde finalmente recomendamos en qué instrumentos o procesos sería prioritario implementar una EAE. Me gustaría comenzar primero, voy a pasar la diapositiva, con algunos datos de contexto, pero no actual, sino de antes del inicio de pandemia. Y luego explico por qué. Es decir, información que teníamos a la mano al 2019. Lo primero tiene que ver con la deforestación, ¿no? Había, en los años previos a la pandemia, había una tendencia de deforestación creciente respecto a lo que se habían visto en años previos, respecto a la deforestación en el periodo 2016-2019 fue superior a la vista en quinquenios previos, en los últimos 20 años. Entonces había un deterioro en este indicador. Otro indicador que también analizamos fue el avance de las actividades ilícitas, y en este caso mencionamos el caso del narcotráfico, que también era una actividad que venía creciendo, ¿no? La superficie de hectáreas de cultivo venían creciendo año a año. La pandemia agravó esta tendencia. Otro dato de contexto que nos parece relevante tiene que ver con la pobreza. Ya antes de la pandemia el país había dejado de reducir pobreza, pero no solo eso, sino que se estimaba que un tercio de la población estaba en una condición de vulnerabilidad y podría en cualquier momento volver a caer en niveles de pobreza. Es decir, el progreso que habíamos experimentado en el país era muy precario. Y como cuarto dato, digamos, de contexto, esto un poco más del lado económico, la productividad de la economía, que quizás es un dato que ven más empresarios y economistas, pero que de alguna manera también marca este deterioro que ya estábamos experimentando, ¿no? Esta productividad venía decreciendo desde el 2014 y se acercaba a cero, ¿no? Antes de llegar a la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue agravar todos estos indicadores, ¿no? Pero me parece importante de alguna manera dar la foto antes de este proceso traumático para todos nuestros países, porque ya se evidenciaba un deterioro social, económico y ambiental. En este contexto de deterioro, paso a la siguiente diapositiva, tenemos algunas recomendaciones como de la OCDE, ¿no? Que entre otras, y ojo que aquí hemos extraído una recomendación, no de un documento puramente ambiental, porque la OCDE hace evaluaciones específicamente ambientales a los países, ¿no? Sino en un texto que integra diferentes aspectos de política e institucionalidad, pero que reconoce la necesidad o la urgencia de que el país, haga una implementación sistemática de evaluaciones ambientales estratégicas. Otra lectura de esto que le podemos dar a partir de esta recomendación es que había una debilidad sistemática, evidentemente, en cuanto a la implementación de esta herramienta.
Es decir, pese a que se han hecho algunas EAS en el país, la OCDE considera que hay todavía un campo enorme para seguir implementando estos procesos que, como sabemos, buscan principalmente, ya sea en políticas, planes o programas, incorporar criterios estratégicos, ¿no? Ambientales, pero también sociales, que ayuden a la elaboración de estos instrumentos de política, ¿no? Y que permitan, digamos, identificar tendencias, impactos potenciales incluso, eh, para que estos instrumentos contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible de los países, ¿no? En este caso del Perú. Entonces, parte de las recomendaciones claves de la OCDE era una implementación sistemática, como ellos decían, de evaluaciones ambientales estratégicas. Y de hecho ellos ya mencionaban dos sectores claves como el sector energía y transporte. Ahora vamos a ver un poco por qué transporte. Paso a la siguiente. Eh, Nosotros hicimos una revisión muy rápida de cómo otros países de la OCDE vienen implementando EAS, ¿no es cierto? Y buscamos identificar en qué temáticas, por ejemplo, planificación urbana, transportes, turismo, minería, patrimonio natural, etcétera, ¿no? Como se ve aquí en esta tabla, o en el sector electricidad y energía, el sector hídrico, etcétera. En cuáles sectores estos países vienen implementando EAS, al menos elaborando, ¿no? No hemos llegado a identificar si estas EAS elaboradas se implementaron plenamente, pero por lo menos hay un ejercicio de elaboración, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, Perú ha implementado EAS en seis temáticas, algunos países en 8, 9 y 10, pero donde vimos la verdadera diferencia, y está en el dato que aparece abajo, ¿no? Es un dato que nos da una idea, ¿no es cierto?, del avance de nuestro país, es que Perú ha elaborado a la fecha 14 EAS en los últimos 25 años, mientras que Chile ha elaborado 350 EAS. No tenemos el dato de cuántas de esas 350 han sido plenamente implementadas, pero el dato ya nos da una diferencia clara, ¿no? Incluso de la capacidad de planeamiento y de coordinación interinstitucional entre sus instituciones, ¿no? Que no la tenemos en el país. Y esto también nos da una idea de cómo otros países ven a este proceso, la EAE, como un proceso que los puede ayudar a fortalecer sus instituciones y a lograr el desarrollo sostenible. Paso a la siguiente. En el trabajo también anotamos algunas lecciones aprendidas de la experiencia peruana, básicamente de dos EAEs, dado que de las 14 EAEs elaboradas en el país, solo dos fueron plenamente implementadas. Y hay algunas lecciones, en realidad son básicas, como por ejemplo diseñar mecanismos claros y sólidos para monitorear, ¿no?, la implementación de las recomendaciones de la EAE, o que éstas puedan incorporar un enfoque intercultural, ¿no es cierto?, y procesos participativos, o que se incentive la participación de diversos niveles de gobierno, ¿no es cierto?, y de la ciudadanía, así como también que los planes, ¿no?, planes, políticas o programas a los que se someta a una EAE contemplen alternativas estratégicas, ¿no es cierto?, a las cuales o sobre las cuales el proceso de EAE pueda aportar criterios estratégicos y sea más fructífera el proceso de la EAE, ¿no? Y también, entre otras cosas, que el diagnóstico de algunos de estos instrumentos no solamente identifique problemas, sino también oportunidades. Estas son algunas de las lecciones, ¿no?, de dos procesos importantes de EAEs previos en el Perú. Hay muchas más. De hecho, una de ellas es la importancia de capacitar a los funcionarios públicos, porque la EAE todavía es un instrumento muy poco conocido, entonces se debe tener claro cuáles son las oportunidades que puede ofrecer, obviamente las limitaciones también de la EAE. Paso a la siguiente. Ahora, un poco en línea con la recomendación de la OCDE, que ellos identifican el sector energía y transportes como entre los prioritarios para implementar EAS en el Perú, dimos una mirada a algunos indicadores. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos es que el sector transportes absorbe cada año 1/3 del presupuesto para la inversión pública. Y al mismo tiempo, en el Plan Nacional de Infraestructura, que se ha actualizado recientemente en octubre de este año,
tenemos que las inversiones en transportes concentran casi el 60%, ¿no?, de toda la inversión es priorizada por este plan. Entonces el sector transporte tiene una importancia clara en la inversión pública. Pero al mismo tiempo, y esto es en parte porque se considera, y hay sustentos, estudios que lo dicen, que esto contribuye a dinamizar el comercio, pero también incluso como efecto indirecto ayuda a reducir pobreza, ¿no? Eso es un impacto indirecto positivo. Pero también tenemos que en la Amazonía hay una cantidad importante de vías proyectadas, quizás en línea con esos beneficios que se cree que la conectividad vial va a generar, que de concretarse, estas vías proyectadas se podría quintuplicar en los próximos años el stock de vías pavimentadas en buena parte de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, y es importante resaltar que gran parte de estas vías proyectadas han sido formuladas por gobiernos regionales, que no suelen no tener buenas capacidades de planificación y de diseño de proyectos. Ahora, ¿por qué es importante anotar esto, ¿no? Este dato de cuáles son las vías proyectadas? Por lo siguiente, paso a la siguiente diapositiva. Y es por los impactos, principalmente indirectos, acumulativos y sinérgicos, que genera la infraestructura vial, principalmente en el ámbito amazónico, ¿no? Y esto es algo que es poco discutido, no todos estos impactos son conocidos, incluso por el Estado. Quizás el más conocido de ellos es la deforestación, sobre esto hay abundante evidencia. En el Perú se estima que la ampliación de infraestructura vial es la segunda causa de deforestación, y en un estudio reciente en Loreto que encargamos a la Universidad Cayetano, identificó que la deforestación asociada a la infraestructura vial se concentra a 12 kilómetros de las vías. Pero el tema es que la deforestación y los cambios en el territorio que genera o que favorece la infraestructura vial, la deforestación es en realidad un primer paso, porque muchas veces está asociada a la ampliación de actividades ilícitas o incluso a la emergencia o la prevalencia de enfermedades tropicales, como el dengue, la malaria, entre otras, que, por ejemplo, esta última relación es prácticamente desconocida en la literatura que genera el Estado, e incluso a nivel de sociedad civil. Es muy poco lo que se ha escrito en el país sobre estos temas. Hay algunos estudios científicos, pero que no han sido adecuadamente difundidos, porque la deforestación que favorece la infraestructura vial trastorna de tal forma el bosque que genera condiciones propicias para la mayor prevalencia de vectores, por ejemplo, o el contacto de personas con eh, especies portadoras de patógenos, ¿no?, que pueden ser incluso especies mamíferas, etc. Entonces, o incluso la apertura de vías puede favorecer la aglomeración o el crecimiento desordenado de centros poblados sin servicios públicos, sin servicios de agua y de salud, y esto también en zonas endémicas puede generar mayores brotes de enfermedades como el dengue, por ejemplo. Entonces, es como que una serie de efectos en cascada que se dan y que no es adecuadamente abordada por ningún instrumento, ni siquiera los EIAs, ¿no?, en los desarrollos viales. Un poco a partir de esto es que nosotros, teniendo en cuenta estos diversos impactos muy complejos que genera la infraestructura vial, es que planteamos que en ese trabajo que uno de los instrumentos prioritarios que deben ser sometidos a evaluaciones ambientales estratégicas son los planes viales departamentales, ¿no? Los planes viales que elabora cada región o cada departamento en el país, donde ellos buscan priorizar vías en base a las visiones de desarrollo, ¿no?, o los objetivos de promoción de algunas actividades económicas, o incluso de interconexión con otros países, ¿no? Hay diversos proyectos viales que son formulados en regiones que tienen como destino o como objetivo poder buscar la conectividad con Colombia, con Bolivia, con Brasil, ¿no?, creyendo que esto va a dinamizar sus economías. Entonces, a veces por eso se plantean alternativas de conectividad que pueden ser muy riesgosas y que pueden, en algunos casos, beneficiar incluso principalmente a actividades ilícitas. Entonces, consideramos que estos instrumentos de planeación vial deberían ser sometidos a una EAE
de tal forma que estos riesgos y criterios y tendencias puedan ser incorporados en las distintas fases de elaboración de estos instrumentos. Paso a la siguiente. Bueno, acá hay una tabla donde ponemos, no la voy a ver a detalle, pero lo que hicimos es, teniendo en cuenta y habiendo identificado la elaboración de planes viales como un proceso clave para implementar EAEs, identificamos cuáles son los problemas, ¿no es cierto?, que genera la infraestructura vial, los actores clave que actualmente abordan estas problemáticas y cuáles podrían ser los aportes estratégicos de estos actores en la elaboración, ¿no?, en el proceso de elaboración de planes viales. Entonces, por ejemplo, en el crecimiento de economías ilícitas tenemos a DEVIDA como un actor, es la institución nacional del gobierno nacional que monitorea los cultivos de hoja de coca, pero también hace proyectos de desarrollo alternativo, y ellos pueden aportar tendencias de producción, ¿no es cierto?, de hoja de coca, zonas más riesgosas, donde ellos incluso sus programas de desarrollo alternativo no pueden intervenir, y así, generar información estratégica que puede ser tomada en cuenta al momento de priorizar vías, ¿no?, en los planes viales. Obviamente las organizaciones indígenas que tienen información de campo a la mano, pero también pueden aportar criterios para cómo hacer frente a estas amenazas o qué vías pueden ser prioritarias, donde ellos, en función a las posibilidades de desarrollo económico, donde hayan más fortalezas para vigilar y controlar los territorios, etc. Por supuesto, la Policía Nacional, ¿no es cierto? Como vemos aquí, ellos pueden, en función a las rutas logísticas, las tendencias en la localización de las actividades que ellos ven, pueden aportar algunos criterios también para la priorización de proyectos. Entonces, esto a manera de ejemplo, en realidad la tabla es un poco más grande de la que incluimos en el estudio, pero acá es como una versión más corta. Lo que buscamos es cómo distintos actores que actualmente ya abordan las problemáticas que induce la infraestructura vial, cómo ellos podrían aportar en los procesos de elaboración de planes viales para tomar decisiones, ¿no?, estratégicas durante la elaboración de estos planes. Continúo. En función a esta breve revisión de los riesgos y de la posibilidad que nos puede ofrecer la CAES a los planes viales departamentales, consideramos digamos, hay que reconocer que en la actualidad los desarrollos viales en la Amazonía superan la capacidad actual de las instituciones peruanas de planificación, eh, las capacidades técnicas y conceptuales. Conceptuales porque hay distintos procesos que desencadenan la infraestructura vial que ni siquiera son tomados en cuenta o son conocidos por el Estado peruano, ¿no? A través de las entrevistas que hemos hecho a lo largo del año pasado con distintos actores, vemos que, por ejemplo, la relación entre la conectividad vial y casos de enfermedades, o por decirlo de una manera, problemas de salud pública, que es un impacto indirecto de la infraestructura vial, es prácticamente un tema desconocido en muchos funcionarios públicos, ¿no? Entonces, por eso también no solamente anotamos una debilidad técnica, sino también conceptual, ¿no? Es necesario fortalecer el marco conceptual de cuáles son los procesos o los impactos que inducen la infraestructura vial. Y lo otro es que las CAE obviamente pueden ser un proceso clave para los planes viales, pero incluso también para proyectos viales de alta complejidad. Hace poco se venía impulsando un proyecto, por ejemplo, por citar uno solo, en Loreto, Iquitos-Aramiriza, que es uno de los mayores proyectos de conectividad vial impulsados en el país, que bordeaba diversas zonas de protección ambiental, territorios de comunidades indígenas, zonas donde hemos detectado actividad ilícita, incluso una zona donde puede ejercer un impacto en el flujo, en el circuito hídrico que se relaciona con el abanico del Pastaza, que es el sitio Ramsar más grande del país, etcétera. Entonces es un proyecto que puede generar un cambio profundo en Loreto y que no está siendo analizado o estudiado adecuadamente en cuanto a las variables sociales o ambientales, ¿no? Entonces, creemos que en proyectos complejos incluso se debería evaluar la posibilidad de realizar evaluaciones ambientales estratégicas. Gracias. Okay, muchas gracias,
Ciro, por tu presentación y por hablarnos sobre la importancia de la evaluación ambiental estratégica en el contexto de la planificación de infraestructura de transportes en el Perú, y hablarnos un poco de los retos y las propuestas que se han desarrollado desde DAR. Luego ahora pasaríamos con Silvia Molina. Ella es parte del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CETLA de Bolivia, y nos habla. Adelante, Silvia. Gracias, Verónica. Empiezo a hablar de un proceso que es un poco ver Amazonía desde la planificación del territorio y desde la Marcha al Norte. Voy a centrarme un poco por cuál es el camino, la planificación del territorio y la visión del desarrollo de infraestructura para abordar la situación de este instrumento de gestión ambiental y social que es la evaluación ambiental estratégica. Pero para entender por qué nos dirigimos en el caso boliviano o por qué vamos hacia el norte, que es la región amazónica del país, es necesario que veamos un poco del contexto que vivimos en el país. Por una parte, bueno, ya no es un tema desde ahora, ya es desde hace alrededor de 30 o más de 20 años, que las políticas públicas en el país priorizan la explotación intensiva de materias primas. Es así que hemos estado con la explotación del gas, minerales, y se ha generado una economía primaria una economía primaria y que además que es de dependencia de la renta proveniente de las actividades extractivas, sin ningún grado de industrialización. Y eso significa que para mantener las situaciones de crecimiento o para los ingresos estatales hay mayor presión de las inversiones. Entonces, se incentiva la explotación de materias primas, la incorporación de nuevos territorios a estas actividades, que obviamente es un modelo de depredador de los recursos naturales, de deterioro de la fuerza de trabajo y de monetización de nuestros recursos naturales. En ese sentido, un poco haciendo la historia de Bolivia, vemos la zona tradicional minera, la zona roja, que está marcada con el primer círculo rojo, que es la zona de Oruro, de tradicional Potosí, de explotación minera, que marca parte de la historia del país. Pero vamos a una segunda etapa de la historia del país, que no abandonamos esa zona tradicional minera y nos vamos hacia el oriente, que involucra por una parte el crecimiento de la frontera petrolera en la parte sur y también la expansión del agronegocio en todo lo que es el departamento de Santa Cruz. Y en los últimos tiempos nos vamos, y es, bueno, ese traslado a esa región de Santa Cruz, como centro económico, o como gran impulso, mejor dicho, económico, es lo que se llamó la Marcha al Oriente. Más adelante voy a hablar un poco del origen de esta Marcha al Oriente y qué significó. Y ahora que estamos en una nueva etapa, estamos a partir del 2006 con mucha mayor fuerza en lo que se llama la Marcha al Norte o la Marcha hacia la Amazonía. ¿Qué significa eso? Una minería aurífera que se va porque teníamos minerales tradicionales de esa zona minera, estaño, zinc, plata en el pasado. Ahora vamos a una expansión de la actividad minera del oro hacia los departamentos del norte de La Paz y los ríos amazónicos. La frontera agrícola se va extendiendo desde Santa Cruz hacia el departamento del Beni y hacia los departamentos de Pando, e incursionamos con las megacentrales hidroeléctricas aún en proyecto, pero avanzando los estudios para la generación de energía en esa región norte del departamento, mejor dicho, el norte de Bolivia. ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre la Marcha al Oriente y la Marcha al Norte y por qué las destaco? Porque la Marcha al Oriente, la que me refería al Plan Bohan, a lo que ahora se llama el Gran Modelo Económico Cruceño, es en realidad originada por el desarrollo de caminos, por el desarrollo de carreteras, sobre todo la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que surge del Plan Bohan, en realidad diseñado por
especialistas de Estados Unidos poco después, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos imponía la predominancia en el continente, y que tiene que ver con ese desarrollo sobre todo de caminos, de carreteras para impulsar la agricultura extensiva, la ganadería, impulso de la actividad petrolera e impulsar también el desarrollo del plan petrolífero preliminar en el país. Es decir, estamos empezando un plan de desarrollo de una región del país, que es el Oriente, a partir de la construcción de carreteras. ¿Qué es lo que pasa actualmente a partir del Plan General de Desarrollo Económico y Social del país, ese PND del 2006 al 2011? Voy a abordar básicamente la que es vinculada con el tema del desarrollo de carreteras, es decir, la vinculación y articulación productiva y social del país, que fue como se llama, y es ahí donde tenemos la Marcha al Norte, la llamada Marcha al Norte, o el Programa de Integración al Norte, que significa la construcción de varias carreteras en la Amazonía boliviana. Carreteras que van desde La Paz hasta la frontera de Brasil, cruzando diagonalmente básicamente toda la Amazonía, carreteras que van desde Santa Cruz también a Guayaramerín, y otra serie de carreteras en el departamento de Pando. ¿Por qué? Precisamente va esto, lo vemos a partir del plan Bohan y lo que sucede, o el gran desarrollo nombrado Gran Desarrollo de Santa Cruz, que es que las carreteras en sí marcan el ritmo de las actividades económicas, promueven estas actividades económicas, porque difícilmente se va a tener otra actividad económica a gran escala si no se tiene las rutas que llevan a este desarrollo de carreteras. ¿Eso qué significa entonces? Que ahora en el Plan de Desarrollo Económico y Social del país tenemos lo que está marcado en verde claro, ustedes lo ven en la parte norte de Bolivia, que es lo que en un momento se llamó el Corredor Norte, o el Corredor Norte-Sur, que son una serie de carreteras que atraviesan o que van de la región andina a la región amazónica, atravesando los departamentos de La Paz, Beni y Pando, que tenemos otras carreteras que vincularían desde el departamento de Santa Cruz por una parte al departamento del Beni, y también van y se dirigen hacia Brasil. Son las prioridades del desarrollo del país, son los dos corredores que van hacia la Amazonía, y que son los corredores que tienen mayor impulso en financiamiento. También en ese sentido, quiero destacar que la inversión pública en el país, a partir del 2006, cuando tenemos además una mayor bonanza económica, hasta el periodo de mayor bonanza económica, 2015 y 2016, es infraestructura de transporte. Y eso tiene esa lógica de la marcha hacia el norte o la marcha a la Amazonía. Y aquí destaco las rutas principales. Por una parte está la que, en primer lugar, la carretera San Buenaventura, Exia-Mascobija, que está en construcción en parte, la carretera de La Paz, Yucumo, Rurrenabaque, Guayaramerí, que tiene sus ramales hacia Trinidad y tiene sus ramales hacia Cobija, y que esta fue la que en su momento fue llamado Corredor Norte en Bolivia, que fue objeto de un estudio de evaluación ambiental estratégica, realizado con financiamiento del BID, y que más adelante hablaré de cuáles son los resultados. Y por último, tengo esta carretera Santa Cruz, Trinidad, Guayaramerí, con el ramal también a otra región del Brasil, a partir de que va a La Moroña, Puerto Ustares, y que nos lleva hacia esas regiones productivas de soya, sobre todo, y de la expansión de la frontera agrícola también en Brasil. Y bueno, todas estas rutas forman parte también de esa gran planificación latinoamericana que es el IRSA en la Amazonía boliviana. Es decir, me estoy refiriendo al llamado Corredor Norte con sus ramales hacia Pando y hacia Trinidad, que forma parte del eje Perú-Brasil-Bolivia, o de la carretera Trinidad-Guayaramerín, La Moroña, Puerto Ustares, que es parte del Corredor Norte-Sur, que en realidad viene desde la Argentina hasta la frontera con Brasil en Bolivia. O sea que tenemos un proceso de planificación que, además de ser boliviano, es un proceso de planificación regional.
Y en este proceso de planificación regional también forman parte, y es necesario señalarlo porque todo esto está vinculado con la necesidad o con los cambios que van produciendo en esta región, los proyectos que tienen que ver con el desarrollo de hidrovías. Pero más allá de una serie de hidrovías, la que tiene mayor impulso y la que se habla más actualmente es la hidrovía de Chilo-Mamoré, que conectaría también una parte de la región andina hasta la región amazónica del país, a la frontera con el Brasil, y que está completamente vinculada al desarrollo de las hidroeléctricas del complejo hidroeléctrico de Río Madera. Eso forma parte de la agenda patriótica de Bolivia, que busca esa transformación de la matriz energética del país y, por otro lado, también nuevas formas de transporte para el desarrollo agropecuario, sobre todo de esta norte amazónico. Y adicionalmente, dentro de esto, tenemos una serie de políticas en el país, como el desarrollo de hidrocarburos, de minería, de transporte. Por una parte, el crecimiento de la frontera petrolera en el país, solamente entre los años 2007 y 2010, podemos multiplicarla por 10. Es decir, que los marcos normativos en términos de la actividad petrolera abren áreas protegidas y territorios indígenas, y en este último año, a partir de la demanda y la exigencia de los sectores de la minería de oro, también la apertura de áreas protegidas y territorios indígenas para la actividad de la explotación del oro. Hay nuevos parámetros que han modificado la consulta previa, sobre todo para la actividad de hidrocarburos. Y en otros casos, como es la minería del oro, no se desarrolla ninguna normativa ambiental y menos la consulta. Y obviamente la flexibilización de la normativa ambiental, que permite actividades que no requieren licencia ambiental o que implícitamente no se la está permitiendo. Además, hay una institucionalización de la negociación entre habitantes locales y empresas o quienes vayan a desarrollar estas actividades. Estos son una serie de antecedentes, pero que antecedentes también tienen que ver con el desarrollo del transporte. Es decir, tenemos casos concretos en el que, quizás uno de los casos más duros ha sido de la carretera Villa Tunari, San Ignacio de Mojos, donde todos los acuerdos de financiamiento, el contrato de construcción fue dado antes de la consulta previa, libre, informada a los pueblos indígenas, y solo una movilización muy grande frenó un proyecto, y que además, si bien se hablaba de una evaluación ambiental estratégica, esta no fue aprobada por los pueblos indígenas porque no tenía precisamente todos esos aspectos de consulta, información y participación. Paralelamente, la región amazónica, parte de esa política de Estado, sobre todo la anterior gestión, que es ser corazón energético de la región, algo que de todas maneras no es algo real, porque Bolivia produce menos del 3% de la energía de la región, pero de todas maneras se planifica en estas centrales hidroeléctricas, hidrovías y carreteras. Y en ese sentido voy un poco a la evaluación ambiental estratégica. En el caso boliviano tuvimos un ejemplo bastante interesante de la evaluación ambiental estratégica, que fue del corredor Santa Cruz-Puerto Suárez. O sea, un proceso que se dio en el 2000, bastante después de que ya se había hecho avanzado esa marcha al oriente, pero se tiene una carretera en condiciones muy precarias. Entonces, en ese momento, con presión académica nacional e internacional, de población local, una serie de actores que se reúnen en una zona por su alta fragilidad ambiental, con su alta fragilidad social, por condiciones particulares de conservación en ese momento, se reúnen las condiciones, y también debo reconocer por una apertura de determinados sectores del Banco Interamericano de Desarrollo, se logra el financiamiento del BID para esa evaluación ambiental estratégica del corredor Santa Cruz-Puerto Suárez. Podríamos decir que esa evaluación ambiental estratégica fue un buen estudio, donde hubo amplia participación durante el estudio. Como les digo, no hablábamos en ese momento de una consulta previa, libre e informada, sino hablábamos de consultas públicas muy amplias y consultas en los territorios, en los cuales también se llevaba información y se desarrollaba en lenguaje de los pueblos indígenas.
Un resultado es un plan de acción muy ambicioso en términos de áreas protegidas, de protección de pueblos indígenas, con un financiamiento de 85 millones de dólares en ese momento, prácticamente un plan de desarrollo para el departamento de Santa Cruz, pero que en plena etapa fue muy cuestionado que se gaste 85 millones de dólares para lo que se llamaba, le querían llamar como un plan ambiental, se lo bajó en área de implementación a 25 millones de dólares, pero con un componente interesante, que quien sea que fuera a financiar la construcción de la carretera estaba sujeto a cumplir este plan de acción ambiental. Pero bueno, la construcción de la carretera duró como 12 años, son muchos los financiadores, son muchos los bancos, y este paraguas y este compromiso básicamente quedó en la nada. Es decir, se tienen lecciones negativas en la implementación, no así, no necesariamente en los estudios, diría que es un muy buen diagnóstico de la situación de esa región, un buen diagnóstico que nos permite comparar qué es Santa Cruz hoy con la región de gran deforestación del país, con la afectación de áreas protegidas, con pueblos indígenas en situaciones de gran vulnerabilidad, de expulsión de pueblos de los territorios, pues precisamente las lecciones negativas en la implementación es eso, que como lo preveía el estudio de evaluación ambiental estratégico y el plan de acción, que si no se implementaban este plan, precisamente íbamos a tener lo que tenemos hoy en el departamento de Santa Cruz. Más allá de que se lo denomine el gran boom económico del país, pero también es una región de gran conflictividad, de una situación ambiental y social de mucha vulnerabilidad, donde permanentemente ese desarrollo de la agroindustria vive quejándose o de sequías o de inundaciones para recibir apoyo desde el Estado para no cumplir los créditos. Es una región donde actualmente del país se tiene un conflicto de tierras que resulta muy difícil de enfrentarlo, pero eso es lo que tenemos después de haber previsto en una planificación tomar determinadas acciones para llevar adelante un desarrollo regional considerando determinadas acciones. ¿Por qué sucedió esto en la evaluación ambiental estratégica del corredor Santa Cruz-Puerto Suárez? Por los muchos años de ejecución, por los cambios de gobiernos y los cambios de quiénes serían los actores en la ejecución, una época el gobierno nacional, una época el gobierno departamental, las disputas entre ambos gobiernos, los cambios de visiones entre esos gobiernos, la participación de los municipios muy poco activa, y por último, por una sociedad civil, perdón, que como siempre resulta muy activa en los momentos de los estudios, pero no así activas en el momento de la implementación. Por esto, por todos los mecanismos. El propio Banco Interamericano de Desarrollo, en la evaluación de lo que fue este estudio, de lo que fue los resultados de este estudio, lo considera un fracaso, considera que fue muy compleja inclusive el diseño de cómo se lleva adelante la implementación, algo que podríamos analizarlo en su momento, pero que incorporaba múltiples actores. Pero bueno, esa es una situación de lo que podríamos hablar, un muy buen estudio de evaluación de impacto ambiental, pero unas lecciones negativas muy malas en términos de implementación y que nos pueden llevar a analizar qué es lo que tendríamos que ver hacia adelante para este tipo de instrumento de gestión ambiental y social. Más adelante tenemos la evaluación ambiental estratégica del Corredor del Norte, es decir, el Corredor Norte... Silvia, disculpa, te quedan 5 minutos. Perfecto. El Corredor Norte es ese pedazo que muestro aquí desde La Paz hasta Guayaramerín, o sea, uno de los pedazos, una de las 3 rutas que se dirigen de transporte por carretera que se dirigen hacia la Amazonía. Fue un estudio que fue cuestionado desde el inicio, sin gran información, no hay gran participación, los resultados también fueron cuestionados, pero también bajo las mismas condiciones, en un momento debían financiarlo el Banco de Desarrollo de Brasil y el Banco de Venezuela, posteriormente no lo fue, más adelante y ahora lo financia el Eximbank China, con una empresa china construyendo el tramo central, pero
en ningún momento ya se habla ni siquiera de ese plan de acción que no fue ni siquiera da satisfacción de las comunidades. Entonces, el plan de acción tampoco forma parte de la implementación y nos encontramos en condiciones aún mucho más difíciles, donde podríamos hablar que esa evaluación ambiental estratégica del Corredor Norte podía haber pensado que se podía haber previsto algunos aspectos que se venían más adelante, como el nuevo plan de uso del departamento del Beni, aprobado a finales del 2020, que busca la ampliación de la frontera agrícola y ganadera en el departamento del Beni, el actual plan de uso Avances, el nuevo plan de uso del departamento de Pando, ambos planes de uso del suelo, que en realidad es el desarrollo de la agroindustria, en realidad, y el desarrollo de la frontera agrícola hacia la Amazonía, no son parte. Entonces tenemos en este caso también una evaluación ambiental estratégica abandonada. Entonces, un poco para hablar de la evaluación ambiental estratégica del Corredor Norte y un poco del instrumento la evaluación ambiental estratégica en Bolivia. Por una parte, la crisis económica, la crisis planteada por la pandemia, pero también por la reducción de precios de las materias primas, nos llevan a que hay un elevado interés en la explotación de recursos naturales y el acceso a nuevos territorios para el desarrollo de la agroindustria en la región amazónica, para la explotación de oro, para la explotación de energía. Y la Amazonía resulta una región central en la geopolítica boliviana y también en la geopolítica de los países vecinos. Es decir, estamos en un proceso que podríamos llamar de corporatarización de la Amazonía o de privatización de la Amazonía. Forma parte algo que ya no estamos hablando de manera muy fuerte, quizás más adelante porque se lo piensa relanzar, que es la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana, que con el COSIPLAN o el IRSA siguen marchando hacia la Amazonía y que en Bolivia es parte de las políticas públicas. Y en ese proceso, la evaluación ambiental estratégica es un proceso como el licenciamiento ambiental, que en el caso boliviano con un muy buen ejemplo, un muy buen estudio, o en el caso del Corredor Norte, con un estudio mediocre, igual está siendo abandonado. Destaco que en ambos casos el BID, que mantiene su preponderancia como dueño del conocimiento, es una institución que ha tenido que ver con ambos estudios, pero no así con la fase de implementación. Ahora, actualmente, el impulso a todas estas carreteras se dan también por la CAF y por el BID, pero todos estos estudios están guardados. Pero la planificación y construcción megaproyectos está dando ese marco de reducción de regulaciones, políticas ambientales, las normas laborales, etcétera, y que protegen derechos humanos y pueblos indígenas cada vez reducidas o cada vez omitidas a través de la generación de disposiciones específicas de territorios que se van convirtiendo en espacios de excepción para el desarrollo de grandes negocios. Y paralelamente tenemos un instrumento que es la evaluación ambiental estratégica, que no deja de ser un instrumento que es válido, no solamente para la planificación territorial, sino sobre todo para que la participación amplia, con mayor fuerza en las decisiones sobre el territorio, situaciones que no se han dado en el país, en la construcción de carreteras o en los nuevos planes de uso del suelo, que nos exige también la necesidad de un fortalecimiento de la institucionalidad y también la necesidad de incluir una visión espacial, una visión territorial. Por eso me refería no solamente al sector transporte, sino al sector transporte vinculado a otras actividades productivas como son las agrícolas o la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la minería o la expansión del desarrollo de megaproyectos de energía o de hidrocarburos, que se requiere en esa evaluación ambiental estratégica el análisis del significado del sector transporte para todas esas otras actividades con una visión de territorio y no solamente visión del proyecto como fue en su momento, sobre todo la evaluación ambiental estratégica del Corredor Norte. Gracias. Muchas gracias. Ahora le voy a dar el pase a Alejandra Laina, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, de Colombia, y nos va a hablar sobre infraestructura verde y planificación ambiental en Colombia. Adelante.
Muchísimas gracias, Verónica, y gracias a Ciro y a Silvia por su presentación. Me voy a permitir hacer una presentación sobre los lineamientos de infraestructura verde vial para Colombia. Entonces les voy a hablar como de dos cosas desde la experiencia que tiene Colombia en términos de infraestructura verde vial y lo que fue el desarrollo de estos lineamientos de infraestructura verde vial que son para Colombia. Y luego les voy a hablar un poco acerca de la evaluación ambiental estratégica que se llevó a cabo en el arco noroccidental de la Amazonía colombiana, un poco tratando como de atender a esa problemática que no solo generaron las vías, sino en su conjunto todos los temas de implementación de ordenamiento territorial y de otros lineamientos. Entonces, en más o menos hace, calculamos 7 años, se inició todo este proceso de hablar de lineamientos de infraestructura verde vial. Y esto pensando en el impacto que tienen las vías en ecosistemas estratégicos, no solo para nuestro caso en la Amazonía, sino otros ecosistemas como el Chocobio geográfico, que si bien tienen un alto grado de conectividad fluvial a través de los ríos, pues también tienen temas de vías que han sido discutidos y que, digamos, atraviesan o cortan ecosistemas estratégicos como el del Tapón del Darién y que pues tienen proyectadas algunas vías. Entonces, los lineamientos que son un conjunto de lineamientos, como bien los llamamos, o de orientaciones, que se formulan para que los proyectos de construcción de vías incorporen diferentes elementos, y esos elementos enfocados en lo ambiental, en lo social, en lo tecnológico y en lo ingenieril, porque es muy importante que todos los elementos juntos vayan como de la mano, y esto pues pensando en una prevención de los impactos, pero pues en algunos casos ya tenemos que pensar en la mitigación y la corrección de esos mismos impactos. Y esto llegando como a un tema de menos daños y más beneficios. Uno de los capítulos quizá más importantes de los lineamientos por lo que significa en términos de análisis y de implementación de acciones es el enfoque de intervención temprana, y este se sustenta en 4 pilares, digamos, el marco conceptual, las herramientas de análisis, los aspectos de ingeniería verde y buenas prácticas que uno debería incorporar y los arreglos locales para el uso del suelo, que eso tiene todo que ver con el ordenamiento territorial. El enfoque de intervención temprana tiene una particularidad y creo que eso ha sido parte del éxito, y es que puede ser aplicado en cualquier momento del proyecto vial. Hay vías donde tú puedes aplicar el enfoque de intervención temprana que ya están construidas, hay otras que están todavía en fase de diseño o en fase de exploración, y ese tema de la prefactibilidad pues también permite, digamos, aplicar este tema del enfoque de intervención temprana, pero sobre todo orientándolo a que haya una mejor toma de decisiones. Y esa toma de decisiones porque tenemos una mejor información, unos mejores análisis, porque podemos evaluar los impactos de manera multidisciplinar y porque podemos verlos tanto agrupados como individuales. Las herramientas de análisis que se proponen dentro del enfoque de intervención temprana son análisis de gobernabilidad y gobernanza, análisis de ordenamiento territorial, impactos directos e indirectos, acumulativos y sinérgicos, como ya los mencionó Ciro, que son importantes para entender qué es lo que puede pasar y qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar si esos impactos digamos, se agrupan. Análisis de conectividad ecológica, análisis de capilaridad que está enfocado sobre todo al tema de conectividad hídrica, conglomerados viales, que es un concepto que hemos venido desarrollando en Colombia de la mano del Ministerio de Ambiente, escenarios retrospectivos y prospectivos, un poco pensando en qué ha pasado con las vías y qué puede pasar a futuro en el caso de que se apliquen a nuevos lineamientos, y cuáles son los aspectos de ingeniería y buenas prácticas que uno debería incorporar. En temas de gobernabilidad y gobernanza, pues lo ideal es propiciar esa relación armónica entre organizaciones sociales y las instituciones. Y esto, pues, parte de fortalecimiento de capacidades para entender el por qué, el para qué y el cuándo las vías o otras formas de conectividad. La participación como una forma de mejorar digamos, el desarrollo de las regiones, pero también vinculado a temas de ordenamiento territorial. Esa divulgación y discusión alrededor de los conflictos y las oportunidades que hay en estas zonas,
los canales de comunicación y espacios de participación que al final lleven a una mejor toma de decisiones y que permita a los gobiernos y a las comunidades hablar y llegar a acuerdos. Análisis de ordenamiento territorial, y esto pensando en la posibilidad de implementar otras acciones dentro del tema de trazado de vías, como la articulación de vías terciarias a otro tipo de vías, la necesidad o no de esas vías terciarias, el desarrollo de túneles verdes o de corredores de conectividad o de pasos de fauna como arreglos espaciales que permitan mejorar la conectividad, no solo de las personas a través de las vías, sino de las especies dentro de esas áreas estratégicas. Un análisis de impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y esto pues finalmente porque tenemos que entender cómo esos impactos se relacionan en el territorio y cómo los directos podrían llevarnos también a otro tipo de impactos, que son los indirectos, pero si estos se juntan, digamos, en un solo espacio con un mayor grado de intensidad, pues podemos identificar los sinérgicos y los acumulativos, y eso nos da una visión mucho más global de lo que sería en términos de impactos el trazado de una vía. Para esos, digamos, análisis de impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, están los análisis de si tenemos las vías, si tenemos unas cuencas hidrográficas, si tenemos unas áreas de influencia directa y otras de influencia directa, cómo pueden afectar áreas de reserva forestal, que es una de las figuras que tenemos en Colombia de bosques de la nación, o cómo pueden conectarse estas con vías terciarias que a su vez pueden generar otro tipo de impactos. Ya Ciro lo mencionó para el caso de Perú, pues que se identifican impactos de deforestación a 12 kilómetros de la vía. En Colombia hemos identificado que hasta 20 kilómetros hay una influencia de deforestación causada por esas vías que se trazan, y esto sumado al impacto que pueden causar las vías terciarias. Análisis de conectividad ecológica, súper importantes, y aquí hay temas como los pasos de fauna para facilitar esa conectividad a través de las vías también, pero sí o sí debería hacerse ese análisis de conectividad, o sea, cómo esas vías pueden impactar esos corredores de conectividad naturales que tenemos y cómo hay una forma de prevenirlo a través de un diseño diferente de las vías. Los análisis de conectividad se pueden hacer a diferentes escalas. Hay análisis a escala 1/100.000, pues que te permiten ver una escala de paisaje mucho más grande, pero también hay análisis de microcorredores, y esto lo vemos a escala 1/25.000 generalmente, idealmente a 1/10.000. Obviamente esto demanda un trabajo articulado, instituciones, comunidades, pero lo que permite es ver a nivel de escala detallada qué está pasando con esos corredores de conectividad que están influenciados por esas vías o que se encuentran en las áreas donde están las vías. Y esto es muy importante pues para temas de disponibilidad, flujos genéticos y conservación de agua y de rondas hídricas en general. Y esto se relaciona directamente con capilaridad, que es lo que les decía referido al tema de conectividad hídrica. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una conectividad hídrica ligada también a esas vías y a fomentar pasos de fauna, pero también el enriquecimiento de coberturas naturales y de rondas hídricas, o la adecuación de las obras de drenaje que pueden ser un paso para fauna, sin sacrificar, digamos, lo ingenieril, pero pensando un poco también en que sea amigable con esas especies? También los arreglos ecológicos o los de paisaje que incluyen cercas vivas, incluyen microcorredores de conectividad dentro de predios que ayudan a fomentar como esos temas de capilaridad. Esos análisis de capilaridad pues se hacen a nivel, digamos, de la escala de la vía, pensando un poco en 1/25.000, si es posible, sino un poco más grande, pero siempre pensando como en el recurso hídrico como una forma de conectividad del territorio. Entonces aquí, digamos, vemos como sistemas de drenajes que deben ser de alguna forma como restaurados, porque han habido procesos de presión hacia ellos dados desde los impactos de la vía. El análisis de conglomerados viales, este es un concepto que les digo que se incorporó y que se ha venido trabajando con el Ministerio de Ambiente, y es como la infraestructura vial se agrupa a través de nodos de articulación, y eso tiene que ver con la dinámica social y territorial. Entonces
incorporar el tema personas a los análisis, y es a dónde está yendo la gente desde estas vías que usa. Entonces se hacen conglomerados de diferentes niveles, viéndolo a escala mucho más macro, y así vamos pasando a otros niveles de conglomerados, y es como estos conglomerados, digamos, de municipios en este caso, usan un territorio específico dado por la conexión vial. Entonces, esto es importante para entender también las dinámicas territoriales, porque tiene que ver con la prestación de servicios sociales, salud, educación, y acceso a otros servicios que, digamos, el gobierno ofrece. Entonces es importante como pensar en ese tema de conglomerados como una herramienta que nos permite entender a otra escala cómo se mueve el territorio a través de sus vías. Y el tema de escenarios retrospectivos y prospectivos, esto es muy importante para ver cómo los proyectos pueden impactar los territorios, y cómo esos territorios ya fueron impactados de alguna manera, pero en la perspectiva ver qué puede pasar. O sea, si tenemos un proyecto vial que no incorpora alineamientos, ¿qué podría pasar? Y si tenemos uno que incorpora alineamientos, ¿qué podría pasar? Y esto pensando en temas de modelación de paisaje. Y esa modelación nos permite tomar decisiones también de hacia dónde debemos migrar, porque muchas veces nos dicen como en qué tiempo puede, digamos, cambiar la conectividad de un área o no. Y eso pues nos permite ver cosas como esta, donde los análisis de deforestación multitemporal nos muestran cómo las vías se han relacionado con esos temas de deforestación, cómo se han creado vías que van rompiendo la conectividad de las áreas, y esto pues nos genera un tipo digamos, de análisis mucho más detallado del territorio, del por qué las vías tienen que responder a necesidades, pero también a unas dinámicas socioambientales en los territorios, un poco tratando de evitar estos temas de deforestación y de no afectar estos corredores de conectividad que finalmente se van rompiendo con todo el tema vial. Luego vemos todo el tema de arreglos locales para el uso del suelo, y esto tiene que ver con cómo, digamos, dentro de los arreglos locales y de los arreglos de paisaje, pues logramos unos acuerdos sociales e institucionales para llegar a procesos de conservación. Y esto tiene que ver con la recuperación de coberturas naturales, el mantenimiento de las coberturas, porque lo ideal es mantenerlas y no tener que recuperarlas, pero en los casos donde ya han sido impactadas, pues cómo podemos recuperarlas. La conservación de recurso hídrico, el tema de rondas hídricas, que me imagino que en Perú también está reglamentado, en Colombia se supone que debes mantener las rondas hídricas o los bosques riparios, dependiendo del tamaño del cuerpo hídrico, hay una cantidad de metros que se deben sí o sí mantener. Esto ha sido afectado en muchas ocasiones por las vías, y esto genera una cantidad de problemas de desecación de agua y disponibilidad de agua, no solo para consumo humano, sino también para temas agroindustriales. Entonces, esto es algo que hay que analizar siempre, que se destina y que no para actividades productivas, y esto tiene que ver con todo el tema de ordenamiento territorial, expansión de la frontera agrícola y cómo podemos prevenir esto, y el monitoreo conjunto. Y en este punto quiero resaltar que es súper importante, pero además súper exitoso ha sido para nosotros en la Amazonía colombiana, en la región noroccidental y específicamente en Guaviare, el poder trabajar con instituciones y comunidades, poniendo para todos la misma información y generando no solo información clave, sino el acceso a esa información y el entendimiento de la información. Y esto ha llegado a que hayan unas discusiones mucho más, digamos, ordenadas, pero también con un nivel de participación real de comunidades e instituciones en la toma de decisiones. Los aspectos de ingeniería verde y buenas prácticas, pues esto lo que nos permite es un poco ya llevar a la realidad de la construcción, pues los temas de ordenamiento, de corredores de conectividad, de pasos de fauna, y ver cómo es posible adecuar la ingeniería, en este caso, por ejemplo, para pasos de fauna acuáticos, box culvert, puentes, alcantarillas, para que la fauna pueda usarlo, pero también cumplan la función ingenieril que tienen. Pero además de eso, que podamos pensar
en términos de cambio climático, de cómo adaptar, porque hay unas tasas de retorno que se calculan, digamos, desde los modelos geométricos que se usan para la construcción de vías, pero eso ha cambiado con el tiempo y ahora hay que pensar en unas tasas de retorno más amplias y esto con el trabajo comunitario y con la adecuación de estas obras de ingeniería, pues podemos lograr que haya más durabilidad dentro de las obras, pensando en esas tasas de retorno más altas, para que no respondan a estos cambios extremos y no sean tan dañadas como por los cambios extremos que han habido de inundaciones, de escorrentía y demás. Aquí, pues, ejemplos de lo que podrían ser pasos de fauna adecuados, algunos usando la misma, digamos, vegetación a través de pasos aéreos, pero esto tiene que ir acompañado de un tema de monitoreo comunitario, pues porque no queremos diseñar un paso de fauna que no responda a la fauna que hay. Entonces, eso es súper importante. ¿Qué podemos evitar? Pues agroindustria, digamos, desmedida en áreas con restricciones de ordenamiento, deforestación alrededor de la vía en áreas con protección y este tipo digamos, procesos de deforestación enfocados mucho a ganadería, praderización, apropiación de tierras, pero siempre posibilitado por la existencia de una vía. Y aquí quiero como resaltar cuáles son los otros capítulos que tiene los lineamientos de infraestructura verde vial para Colombia, porque no es solo el enfoque de intervención temprana, este es el primero que quería detenerme allí porque nos da como la base para todo lo demás, pero se habla de lineamientos de planificación estratégica sectorial, donde tenemos 6 lineamientos específicos y este lineamiento tiene que ver mucho con las evaluaciones ambientales estratégicas, tanto regionales como nacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en términos de política ambiental, ordenamiento y modos de transporte, digamos, multimodal, para poder garantizar no solo la conectividad de las personas, sino la sostenibilidad ambiental. Hay lineamientos de planeación de proyectos a nivel de prefactibilidad. En este caso tenemos 6 lineamientos también. Tenemos lineamientos que tienen que ver con planificación a nivel de factibilidad y diseños definitivos. Ahí hay 9 lineamientos. En el área de construcción, 8 lineamientos. En operación, 6. En intervención, que incluye en Colombia el mejoramiento, la rehabilitación y el mantenimiento o intervención de las vías que ya están construidas. Hay 4 lineamientos. Y uno que creo que es importante, sobre todo para el caso colombiano amazónico, y es el desmantelamiento de vías, porque hay vías que se han construido de manera ilegal y allí consideramos que pues, la opción es desmantelar. Y ese desmantelar pensando en recuperación de bosques, conectividad y respondiendo a determinantes de ordenamiento territorial. Ahora, quiero dejar de compartir y hablarles un poco del tema de la evaluación ambiental estratégica. Digamos que la evaluación ambiental estratégica que se llevó a cabo voy a hablar específicamente del arco noroccidental de la Amazonía, pues debe responder a unos temas estratégicos del país y de la región, y eso permeado por los modelos de ordenamiento que se buscan para la Amazonía colombiana, y esos modelos de ordenamiento muy dirigidos a cómo migramos el modelo de ordenamiento territorial para que responda a un productivo pero más sostenible, ver análisis de vacíos legales que nos permitan abordar problemas tan graves como la apropiación ilegal de tierras, el acaparamiento de tierras, la especulación sobre la tierra, porque el mercado de tierras finalmente define un poco por dónde aparecen las vías. El tema de cómo solucionamos este acceso a los mercados en general mucho más sostenibles y logramos como incorporar a esta población que históricamente ha estado como desconectada del resto del país, los avances en políticas sectoriales y el incremento en los mecanismos de participación. Desde el análisis que se hizo, o sea, se abordan todos estos temas, desde lo étnico, los procesos de colonización, la normatividad y las posibilidades desde el ordenamiento territorial. Si bien se lograron dar unas recomendaciones en cada uno de los ejes, hubo como un proceso en el gobierno pasado donde esto no necesariamente se implementó, pero ahora, digamos,
cuando leemos el plan de desarrollo o las bases del plan de desarrollo del nuevo gobierno nacional, muchos de esos puntos se han incorporado. Entonces creo que era Silvia quien mencionaba que se hacen evaluaciones ambientales estratégicas, pero no necesariamente se llevan a la práctica, no necesariamente se implementan. Y aquí es muy importante entender que tomar decisiones a través de esos instrumentos, pues es básico, porque nos permite un poco articular temas de ordenamiento territorial, que en Colombia es una necesidad, y es cómo armonizamos todos los instrumentos de ordenamiento territorial que tenemos en el nivel local, en el nivel regional, en el nivel nacional, pero también cómo incorporamos desde el inicio la dinámica ambiental dentro de esos análisis. Y esto es importante entenderlo, en que el tema de ambiente no es un tema aislado, sino que tiene que ver con todos los temas y que esto debe ir desde el principio. Pero adicional a eso, ¿cómo logramos que instrumentos como los que mencionó Ciro, que en Colombia existen, que son los planes viales municipales, departamentales y el nacional, que es el Plan Maestro de Transporte Intermodal, pues sean, digamos, congruentes los unos con los otros, permitan avanzar en ese tema de conectividad que muchas regiones reclaman, porque si lo revisamos en detalle, todas las regiones reclaman conectividad, pero haciéndonos una pregunta o dos preguntas que son claves, y es el para qué de las vías y el por qué de las vías. Porque no necesariamente una vía es la única opción, y allí entra todo el tema de transporte intermodal, y es cuáles son esas otras soluciones que podemos darle a las regiones para que respetemos estos temas de conectividad, de conservación de áreas de especial importancia ambiental, pero también para que respetemos comunidades vulnerables y poblaciones vulnerables, casos donde tenemos indígenas en aislamiento voluntario, que es necesario hacer una evaluación mucho más específica para ese caso, o cómo desde otras miradas del desarrollo, en este caso, por ejemplo, explotación de minerales o de hidrocarburos, tienen que estar inmersos dentro de estos análisis ambientales, y lo que provoca, por ejemplo, esas vías industriales que se desarrollan para esos tipos de explotaciones y que también deberían estar permeadas por este tipo de decisiones. Creo que dejaría por ahí. Muchas gracias, Alejandra, por hablarnos de la infraestructura verde y cómo esta se conecta con este instrumento de planificación que es la EAE, que al final tienen objetivos complementarios, ¿no? Que es dar una visión estratégica al porqué y al para qué de las vías, para que estas puedan contribuir al desarrollo sostenible. Muchas gracias, Silvia, Alejandra y Ciro, por participar, y quería terminar esta sesión con una ronda de preguntas. La primera pregunta sería para Alejandra. Empezamos contigo. ¿Qué variables ambientales, de todo lo que nos has comentado un poco de que tienen los lineamientos verdes, qué variables ambientales crees que se deben, o cuáles considerarías tú como prioritarias incorporar en la planificación de proyectos de infraestructura? Yo creo que es fundamental el análisis de ordenamiento territorial. O sea, entender cómo funciona el ordenamiento territorial, cuáles son esas restricciones que tenemos en el territorio donde se está pensando la vía. Conectividad, análisis de conectividad, porque creo que parte de entender ese ordenamiento también es entender el tema de conectividad, flujos genéticos y lo que significa para un país perder un corredor de conectividad importante, por ejemplo, en nuestro caso, Amazonía, Andes, que conecta todo el país literalmente, y al romper esos, digamos, flujos de conectividad, pues estamos llevándonos por delante una cantidad de procesos ecológicos importantes que tienen que ver, por ejemplo, uno de ellos con el agua. Entonces, creo que ordenamiento territorial, análisis de conectividad, y yo creo que los modelos predictivos son importantes para la toma de decisiones, porque es una forma también de mostrarle no solo a los gobiernos, sino a las personas, qué es lo que va a pasar si no tomamos una decisión a tiempo. Entonces, por ejemplo, para nuestro caso, el modelamiento de corredores de conectividad y asociado a vías que no tienen lineamientos de infraestructura verde, mostró que a 2030, y eso está a la vuelta de la esquina, faltan 8 años,
se puede perder la conectividad entre las áreas protegidas de Macarena, Tinigua y Picachos con el Chiribiquete, que es, digamos, el área más grande de conservación en el arco noroccidental de la Amazonía, y con esta área de manejo especial que alberga 3 áreas protegidas. Ya nos llevamos el 50% de uno de los parques, que es Tinigua. Entonces, si no tomamos decisiones sobre el tema vial, pues nos vamos a llevar el resto de las áreas y tenemos allí una cantidad de procesos ecológicos que sí o sí hay que conservar. Y esto pensando no solo en procesos de deforestación, sino también de la degradación. O sea, ¿qué más nos está implicando? Entonces yo pondría esas 3, pero hay una que me parece súper importante y que no puede estar desligada del tema ambiental, y es el trabajo con las comunidades y cómo esa variable social tiene que estar inmersa no solo en los procesos de planificación, toma de decisiones, sino en el fortalecimiento de capacidades, porque al final las personas que están usando las vías y que están en el territorio y que reclaman esa conectividad, también pueden contribuir a que haya un mejor uso de las vías, y un poco entender el para qué de las vías nos lleva como a otro tipo de análisis, y ellos mismos empiezan a plantear soluciones que son más amigables, no solo con el medio ambiente, sino con ellos mismos en sus procesos como diarios de vida. Entonces creo que nunca se pueden desligar esas variables socioambientales, y esto permea, digamos, un trabajo con los gobiernos nacionales, locales y regionales, y permite sentarse y decir, trabajemos en conjunto y creemos un mejor modelo que nos permita conservar, pero que también nos permita avanzar en procesos de desarrollo. Eso es clave, como ese trabajo articulado. Sí, muchas gracias, Alejandra, por tu respuesta y también por recordarnos, ¿no? Que lo principal es que en los procesos de planificación pueda tener la participación activa de la población, ¿no? Y es algo que la herramienta de la EAE también debe de priorizar en todos los procesos, ¿no? Es identificar variables estratégicas, estrategias de desarrollo desde y para la gente. Muchas gracias. Luego pasamos con Silvia. Silvia, ¿cuál debería ser la relación o cuál es la relación entre los proyectos de infraestructura y el ordenamiento territorial para una cuenca amazónica sostenible? ¿Cómo articular estas dos variables? Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante compleja en términos, porque ordenamiento territorial significa eso, o sea, un conocimiento profundo del territorio, de cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las perspectivas, qué es lo que deseamos para ese territorio y qué es lo que podemos hacer en ese territorio, tanto en esas variables ambientales, y sociales, climáticas, etcétera. Entonces nos permite reflexionar muchísimo de cuál es la dinámica y hacia dónde nos dirigimos en ese territorio. Entonces, cuando queremos hablar de planificación del territorio hacia adelante, y mucho más de planificación del territorio amazónico, una región que está sujeta a grandes vulnerabilidades y a grandes amenazas en esta época, que creo que vale la pena que nos sentemos a ver desde los países y desde los países de la Amazonía qué es lo que buscamos en ese territorio amazónico y cómo logramos, sobre todo, superar esas condiciones de pobreza, de desigualdad, sobre todo en el caso de Bolivia, porque es una de las regiones más pobres del país, y de las actividades productivas que se plantean desde esos actores vulnerables, de esos actores que no son los que prioritariamente han formado parte de políticas de desarrollo. Y es decir, y a eso me voy, o sea, no necesariamente cuando hablamos de planificación o de ordenamiento territorial, tenemos que de alguna manera dejar a un lado algunos conceptos de desarrollo, del desarrollo a gran escala, o algunos conceptos que ya en este momento lo vemos de otra manera, como es la exportación de commodities o recursos naturales como lo central para el desarrollo de los países, y pensar más bien en esas necesidades locales del desarrollo, en esas necesidades, hablando de transporte, de carreteras, en esas necesidades
redes de comunicación, de intercambio, de comercio que hay a nivel dentro de la Amazonía y de las comunidades de la Amazonía, y también de las necesidades de vinculación en condiciones dignas, en condiciones de respeto a derechos, en condiciones seguras, pero eso no significa grandes carreteras para el transporte de carga para mercados externos, o lo que está vinculado, que tiene que ver con el transporte a partir de grandes trailers, de grandes y de cambio del uso del suelo, o cambiar el bosque amazónico por soya, carne o qué sé yo, palma africana, etcétera. Creo porque precisamente cuando nosotros estamos hablando de esa planificación y ordenamiento del territorio amazónico, es esos factores que tienen que ver, que se habla de crecimiento económico, de necesidades de exportación o de renta, lo que nos llevan a que esa planificación y ese ordenamiento territorial quede en nada, y los proyectos de infraestructuras llegan a servir a esa otra planificación en la que se deja al lado un ordenamiento territorial en función a las capacidades y a las potencialidades del propio territorio. Creo que estamos hablando básicamente en este sentido de modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo que tiene que ver con respeto a derechos humanos, con respeto a todas las condiciones reales, ambientales y sociales que existen en el territorio, frente a un modelo de desarrollo que sobre todo es exportador, es vinculado a grandes inversiones, a grandes obras de infraestructura, a toda esa megalomanía de un desarrollo a lo grande en una región que tiene características que inclusive en muchos aspectos ni las conocemos plenamente. Muchas gracias, Silvia. Muy importante lo que nos mencionas, ¿no? El ordenamiento territorial, la planificación del territorio es vital, basada en las necesidades y en la situación económica, social y cultural y las características culturales, y también en el respeto de derechos, es vital, ¿no?, para una Amazonía sostenible. Quería ahora darle el pase a Ciro y hacerle una última pregunta sobre cuáles son los retos de la planificación en infraestructura en la Amazonía. Ya nos has hablado de algunas oportunidades como los planes viales. En este marco, ¿qué retos encuentras y qué otras oportunidades pueden existir? En realidad, habría un paso previo a mejorar los planes viales. Por ejemplo, cuando los sectores, y en este caso el sector transportes, porque nos hemos abocado a recomendaciones al sector transportes, elaboran sus planes estratégicos sectoriales, ellos identifican variables estratégicas sobre las cuales a su vez identificar objetivos y acciones estratégicas. El sector transportes, al momento de analizar el contexto y diseñar estas variables estratégicas, en ningún momento toma en cuenta los impactos, que como sabemos son complejos y serios y pueden perdurar a largo plazo. No toman en cuenta los complejos impactos que sus inversiones pueden generar, como por ejemplo en el ámbito amazónico. Entonces, eso quiere decir que conceptualmente ellos, digamos, no aceptan estos impactos y obviamente no van a establecer acciones o estrategias acorde a evitar o minimizar estos impactos. Entonces, lo primero que debería darse es, y aunque suene muy ingenuo, es algo muy simple, como que el sector transportes reconozca estos impactos, los incorpore en su planeamiento y elabore líneas estratégicas que después puedan ser seguidas por el propio sector, pero también por gobiernos subnacionales al momento de elaborar hacer sus instrumentos de planificación vial. Es decir, reconocer estos impactos potenciales y que ese reconocimiento influya en el diseño o en la priorización de sus proyectos. Eso es un paso fundamental. Y como se hizo así como se hizo en el proceso en Colombia, por ejemplo, para los lineamientos de infraestructura verde vial, junto con ese reconocimiento de los impactos que puede generar el sector transportes, trabajar mano a mano con el Ministerio del Ambiente y sociedad civil para abordar, ¿no es cierto?, estos riesgos o estos impactos potenciales. Entonces, eso es uno. Y quizás otra recomendación también, porque evidentemente la EAE
nos parece un paso clave, pero puede tener un ámbito limitado de acción si es que no es complementada también con rediseñar el sistema de inversión pública. Se supone que la primera fase del sistema de inversión pública es planeamiento, pero en realidad no existe planeamiento en nuestro sistema de inversión pública. Es un paso muy expeditivo en el cual ideas de proyectos se vinculan a brechas de infraestructura preestablecidas. Eso no es planeamiento, ¿no? Eso es, se le llama así por ponerle un nombre, pero no es planeamiento. Esto tiene que ser fortalecido con la incorporación de criterios, como por ejemplo algunas herramientas que ya ha desarrollado sociedad civil. Por ejemplo, mapas de riesgo de deforestación asociados a infraestructura vial. Que se tome en cuenta esta identificación de riesgos al momento de priorizar proyectos, o los mapas que el propio Estado peruano publica año a año, en los cuales monitorea con información satelital las zonas de actividad cocalera, lo cual puede ir acompañado de información con rutas logísticas de esta u otras actividades ilícitas. Entonces, el acceso, o sea, por parte de los planificadores viales a esta información les puede permitir identificar ciertos riesgos que no necesariamente van a ser los mismos que cuando se hicieron los planes viales por las regiones, que pueden durar 5, 6 o 10 años estos planes, pero las actividades ilícitas o los procesos de deforestación se mueven cada día y pueden ir reconfigurando los territorios de tal forma que 2 o 3 años después que se hizo un plan vial, la situación puede cambiar, ¿no? O pueden haber nuevas zonas de riesgo que cuando se hizo un plan vial no fueron tomadas en cuenta en ese momento. Entonces es necesario en el sistema de inversión pública, en la fase de planeamiento, complementar con esta información para tener mejores criterios de priorización de proyectos, ¿no? Entonces estos dos temas, ¿no? Un mejor planeamiento sectorial y cambios en el sistema de inversión pública serían claves para fortalecer y hacer más efectiva, ¿no es cierto?, las recomendaciones y los criterios que puede aportar una EAI. Muchas gracias, Ciro, por tu participación. Gracias, Silvia y Alejandra. Creo que ha sido bien provechoso este diálogo, o sea, las recomendaciones para una infraestructura sostenible, creo que se han dado aquí. También existen bastantes lecciones aprendidas de cómo aplicarla en una evaluación ambiental estratégica, no solo cuáles son las características que debe considerar, sino cómo esta debe implementarse, que es donde en general se dan algunas fallas, sobre todo también, como nos han mencionado, en la capacitación y en las capacidades institucionales de los funcionarios al implementar esta herramienta. Y yo me quedaría con dos aspectos que creo que los tres han mencionado, ¿no? La necesidad de tener información a través de modelos predictivos, de cuáles son los riesgos de deforestación, de cuáles son las necesidades de las poblaciones y que estas visiones de la población puedan ser incorporadas en los instrumentos de planificación. Entonces creo que esos dos aspectos son bastante básicos para poder promover una infraestructura sostenible. Nuevamente, muchas gracias por ser parte del conversatorio de planificación ambiental, evaluación ambiental estratégica y oportunidades hacia la OCDE en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.